Creemos en Jesús. Y Él está obrando en nuestra vida. Y aunque muchas ocasiones Él está obrando, a veces no podemos verlo. Y en muchas ocasiones nos resistimos a verlo. O no queremos que Él obre como Él quiere obrar en nosotros. Yo quisiera ir a Mateo capítulo 22, que fue el pasaje que meditamos el día de hoy. Dice que Jesús Jesús narra una parábola de un señor o un rey que envía invitaciones a las bodas de su hijo, una celebración especial. Y dice en el verso 3, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. De nuevo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Si nosotros somos convidados o invitados a una celebración muy especial, de antemano nos preparamos y deseamos esa invitación. Creo que es un honor ser invitado a un evento especial. Cuando develan a veces un monumento, cuando en ocasiones van a inaugurar algo, las personas que están ahí son especiales, son invitados. Imagínense la toma de protesta de un gobernador, de un presidente. A una boda nos preparamos hasta mucho tiempo antes, ¿no? Para una boda, hasta su vestido. ¿Para qué? Hasta una excursión. No, para una boda. Porque es algo especial, si va a ser en salón, hasta preguntamos si es en jardín, qué color me voy a poner, o no así, mujeres. Los hombres agarramos y nos ponemos lo de siempre. Pero las mujeres, hasta el color. De hecho ponen en las invitaciones, por favor no vayan de tal color, porque de ese color van a ir las damas o el novio, o no. Y el regalo, y nos preparamos. Pero imagínense que el Señor o el Rey está invitando a la boda de su hijo, le llega la invitación mucho tiempo antes, la tiene ahí presente. El Señor preparó esa invitación, pensó en usted, dejó de invitar a otros por invitarlo a usted. Ha preparado las mesas, la comida, todo para que usted se goce juntamente con Él en esas bodas. Y en ese momento que llega la invitación, les recuerda, ni siquiera los dejó, les recuerda. Y lo que hacen estos es rechazar la invitación. ¿Cómo se sentiría usted? Si usted es quien está invitando y no llega nadie. Me desprecian. No tomaron en cuenta lo que yo he preparado para ellos. No son mis amigos. De esto nos habla este pasaje. Vamos a orar. Padre, queremos estar en tu presencia y queremos que esta palabra sea para nosotros. Somos invitados. Y muchas veces no respondemos a esa invitación. Pero si nosotros hiciéramos la invitación, quisiéramos que todos llegaran a esa gran celebración. Pero Señor, ¿cuántos rechazan esa invitación? Queremos que el corazón de las personas esté preparada para el llamado tuyo. Y que si nosotros hemos sido invitados, no despreciemos ni menospreciemos el llamado que tenemos, la invitación que tenemos a tu reino. En este momento habla nuestro corazón en el nombre de Jesús. Amén. A través de Mateo nos va a estar hablando acerca del reino de los cielos. ¿Cómo es el reino de Dios? Y yo quisiera que en el capítulo 21, aunque nuestros hermanos ya han tocado un poco de esto, quisiera que en el capítulo 21 de Mateo nosotros viéramos la condición del pueblo de Israel o del pueblo de Dios con sus líderes. Toda la gente estaba en esta condición. Jesús muestra cómo es Israel y cómo son los líderes religiosos, pero no solamente juzguemos y veamos hacia ellos, veamos hacia nosotros, cómo somos nosotros. En Mateo capítulo 21, no voy a leer todos los pasajes, pero Mateo 21, 18 al 22 muestra cómo Israel es como una higuera frondosa y a través de ese hecho que Jesús está llegando a la higuera y quiere tomar frutos de esa higuera, dice que estaba frondosa, era verde, pero no encuentra ningún fruto.
Entonces está mostrando cómo esa higuera frondosa y verde solamente era apariencia, pero no tenía nada que alimentara, no tenía fruto, estaba inutilizando la tierra. Y Jesús la maldice y se seca enseguida. Pero esto estaba mostrando cómo era Israel. Habían llegado a un punto donde solamente vivían de apariencias. Jesús los cuestiona en muchas ocasiones. Cómo ensanchan sus filacterias, cómo oran para ser vistos de los demás, cómo dan ayuda y limosna y hacen tocar campana para que vean lo que hacen. Ahora no hacen tocar campana, pero se toman una selfie ayudando al otro, ¿no? Y en sus redes para que tengan más ayuda. Y queremos publicar lo que hacemos. Somos buenas personas cuando los demás nos ven. O sea, es solamente una higuera frondosa pero sin fruto. Una higuera verde que tiene apariencia pero no tiene esencia. Algo que es aparente pero no tiene una vida real. Un cristiano que se llama cristiano nominal, o sea, tiene nombre, va a la iglesia, alaba a Dios, pero su vida fuera del templo no refleja a Cristo. Es alguien frondoso pero sin fruto. Del capítulo 21, versos 28 al 32, Jesús va a enseñar acerca de este pueblo, cómo siendo hijos, en este caso viviendo en la casa, el padre envía a los dos hijos, está hablando del desobediente y obediente hasta cierto punto. ¿Cómo envía a su viña a estos hijos? Pero uno de ellos dice: no iré, es rebelde. ¿Y usted qué diría de este joven o este hijo? Es desobediente o malo. Sin embargo, luego envía al otro y el otro que dice: sí lo haré. Pero al final, este que había dicho no lo haré, el rebelde, el malo, el que juzgamos, dice: pero arrepentido después fue e hizo lo que el padre le mandaba. Pero el que supuestamente era bueno, ese no lo hizo. Pero los primeros que fueron rebeldes y pecadores, que mostraba, o Jesús está mostrando con esta parábola, como las rameras, ¿qué son rameras? Prostitutas. Los publicanos, los que se consideraban pecadores. Estas personas que a los ojos de los religiosos eran malos, dice, arrepentidos hicieron lo que el Padre les pedía. Arrepentidos van al reino porque creen en Jesús. Sin embargo, los que se consideraban buenos en toda la extensión de la palabra, los fariseos que hasta en su ropa no podían mancharse, se lavaban 6 veces las manos, no entraban en casa de gentiles, guardaban los horarios de oración, no trabajaban el sabbat por ningún motivo, no se acercaban a muerto. De hecho, guardaban o imponían más leyes que la misma palabra de Dios, que lo que decía la ley. Ellos querían ser más justos, más allá, por si algo les hubiera faltado. Pero estos están rechazando la voluntad del Padre y su rebeldía no es externa, sino interna. Y dice en el capítulo 21, verso 32, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Estos religiosos no creyeron al mensaje. ¿Cuántos que estamos aquí podemos cerrar nuestros oídos a ese mensaje del Señor? Pero continúa el verso diciendo, pero los publicanos y las rameras, ¿qué pasó, hermanos? Le creyeron. Estos arrepentidos, estos que estaban mal, estos reconocieron su pecado y creyeron en el mensaje. Termina el versículo diciendo, y vosotros viendo esto, viendo la conversión de esas personas, viendo la obra del Señor en ellos, viendo que esta gente dura se arrepiente al Señor, dice, ustedes no se arrepintieron después para creerle. ¿Dónde estaba el fruto que el Señor estaba pidiendo? En un arrepentimiento y en creer en el Señor. Y es lo que está confrontando. De hecho, desde antes la higuera frondosa representa eso. Era apariencia, pero ¿qué no había en ellos? Arrepentimiento. Ni creían en el Mesías, en el que el Padre había enviado. Mateo capítulo 21, verso 33 en adelante, va a hablar acerca también de los labradores. Igual sigue enseñando Jesús
por parábolas, de una manera que ellos puedan entender. ¿Qué son las parábolas? Era una forma de la vida práctica, una figura para que ellos pudieran entender cómo era el reino de Dios. Hasta este momento hemos visto que el pueblo de Israel, ¿cómo era? Era una higuera frondosa, pero sin fruto. Además, rechazan la voluntad del Padre, no se arrepienten, no quieren entrar en la labor, en la voluntad de Dios. Ahora en el capítulo 21, verso 33, como labradores. ¿Qué significa labradores? No eran los dueños, se les había arrendado la tierra. En este caso está hablando del reino. Jesús les está diciendo hoy otra parábola. Hubo un hombre padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a los labradores y se fue lejos. De esto nada era de los labradores, todo era del Señor, y Él preparó e hizo todo. Ellos solamente iban a trabajar allí, pero llega el momento en que ellos se consideran dueños de la viña, y aquellos que fueron puestos a cargo no le dan la renta o el fruto al dueño de esa viña, y ahora se quieren quedar con la viña. En el verso 34 vemos esto, ¿no? Que no entregan ese fruto, sino ahora quieren quedarse con esa viña. Y cuando el Señor envía a pedirles cuentas y envía por la renta o el pago del fruto de lo que han cosechado, que no era suyo, entonces, ¿qué hacen? El verso 35 y 36? Dice que maltratan a aquellos que los envían, los rechazan. Y no solamente los maltratan, algunos los matan. ¿De quién hablaba? De Israel. Ustedes son así. Bueno, espero que hasta este punto nosotros digamos, yo no he sido de los que rechazan, pero yo estoy seguro que más de una vez nos hablaron del Señor y rechazamos, ¿o no? Sí. Y estamos en este punto. O hemos sido creyentes, pero somos solamente la apariencia, higueras frondosas, pero sin un fruto. O viendo lo que el Señor hace con otros, cómo se convierte y el Señor está obrando, nosotros seguimos en nuestra rebeldía. Fuera no, pero internamente sí. Volviendo a este pasaje que estamos, entonces dice que matan a aquellos que son enviados por el Señor. Pero cuando el Señor ve que hacen esto, en el verso 37 dice, finalmente les envió a su hijo diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Estaban entendiendo los fariseos que hablaba de Israel y de ellos, y que el hijo representaba a Jesús, el Mesías, porque él venía como el Mesías. Sin embargo, ¿qué dijeron en los siguientes versos 38 y 39? No, vamos a tomarle, vamos a matarle y nos quedamos con la heredad. ¿Cómo llamaría a este tipo de personas? Usted le renta la casa a alguien y después se queda con la casa. Gente mala, aprovechada, abuso de confianza. ¿Cómo? Ladrón, dígale los adjetivos que quiera, los que usted quiera, que finalmente a veces esos somos nosotros. Porque la gloria y todo es de Él y nos queremos quedar con ello. Y a veces dentro de la iglesia empezamos a darnos títulos. El apóstol. Pues ya ahora arriba de apóstol no sé qué habrá superapóstoles o no sé, patriarcas. Sí, se han puesto esos títulos, hermano. Y algunos han llegado al punto de llamarse Cristo. E inclusive, hermano, un pastor. ¿Qué son los pastores dentro de la iglesia? ¿O qué somos los pastores? Siervos, dice el Señor. 1 Timoteo capítulo 3. El que anhela obispado, buena obra desea. Pero ese obispado es el que supervisa. Es una función que tenemos, enseñar la palabra de Dios y supervisar. Mas no es un rango, ni es un grado, ni es una categoría. El tener un ministerio es un privilegio de parte del Señor, pero al mismo tiempo es una responsabilidad, porque tenemos que servir, porque no es como el reino de este mundo. En este mundo los mayores se sirven de los menores, pero ¿qué les dijo Jesús? Entre ustedes no va a ser así, sino el que quiera ser mayor de ustedes debe ser servidor de los demás. ¿Cómo hemos cambiado el reino de Dios? Porque estamos rechazando al Hijo. Y ellos le quieren quitar la viña. Y entonces adelante en el verso
40 dice: cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Jesús no da un juicio, le dice: ¿ustedes qué piensan que hará? Así como ustedes dijeron ahorita, esos son malos, son estos, son el otro. Pero en el verso 41 le dijeron, o sea, esa es la respuesta de estos que están oyendo, entre los cuales están los fariseos, todo el pueblo de Dios, los judíos. Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Esto es lo que va a hacer, esto es lo que es justo. Entonces, ¿qué era lo que el Señor esperaba de ellos? Solamente que le entregaran el fruto de algo que no era de ellos. Son labradores, son administradores. De hecho, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de diáconos en el capítulo 3 de 1 de Timoteo, a partir del verso 8, esos diáconos se puede traducir al español como administradores. ¿Y qué es un administrador? Alguien que cuida lo de otro. ¿Qué somos nosotros? Administradores de la obra del Señor. No somos dueños. Verso 43 en adelante, ellos entienden claramente que está hablando acerca del pueblo de ellos, y ellos mismos han dado el castigo, pero algo que Jesús está diciendo es: este tipo de personas no solo no van a entrar en el reino, sino ellos, pensando estar en el reino, les será quitado. Verso 43 dice: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado ¿a quiénes? Le dice: a ustedes, de vosotros, y será dado a gente que produzca los frutos de él. Vamos a relacionar un poco. ¿Cómo empecé el día de hoy y con qué pasaje? El capítulo 21. Una higuera frondosa, pero sin frutos. Hijos que son enviados, pero no quieren obedecer. Pero los pecadores sí creen y son enviados. Entonces, estos administradores o labradores son ustedes. ¿Qué es lo que les está diciendo Jesús ahora? Claramente les dice: ustedes son este tipo de personas, o este pueblo. Les va a ser quitado el reino y dado a quienes produzcan fruto. ¿Qué era lo que el Señor quería entonces? Fruto. Verso 44. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. O sea, el juicio, así como ustedes dijeron, el juicio sobre estos va a ser implacable, porque no creyeron, no entregaron el fruto, rechazaron a los profetas, rechazaron a los mensajeros que envié o que Dios envió. Y no solamente les rechazaron, algunos los mataron. Y cuando viene el Hijo, el Mesías, dicen: ahora es el momento de quedarnos con este reino, con esta herencia. ¿Cómo es nuestra vida? A veces estamos rechazando, y va a decir: no, yo no rechazo la invitación. Veremos enseguida el capítulo 22. Sin embargo, ¿cuántas veces tenemos oportunidad de prepararnos en la palabra, de meditar diariamente, de venir a los cultos y prepararnos, de estar en los cursos? ¿Y qué decimos? No puedo. ¿Qué más decimos? No tengo tiempo. ¿Y si tiene tiempo? Ahorita lo vamos a ver. Preferimos ir a nuestros negocios antes de estar en el reino. El Señor, de hecho, no nos está pidiendo todo. De hecho, nos dio, ¿no?, la viña y todo. Solamente que le demos el fruto. Pero ni eso le queremos dar al Señor. ¿Qué hará el Señor con ellos?, le pregunta a usted. Espero que no me conteste igual que estos. Que tenga más misericordia con usted mismo. Porque dice: los destruirá sin clemencia. Verso 45. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y fariseos, que son, los sacerdotes son los religiosos oficiales, y los fariseos son los más religiosos pero laicos. O sea, eran los más religiosos. Entendieron que hablaba de ellos, conocedores de la palabra, quienes debían guiar al pueblo, pero ellos mismos
no querían entrar en el reino y querían quedarse con esa gloria que le pertenece al Señor. La pregunta es: ¿por qué no puedo entrar en el reino de Dios? ¿O por qué, aunque se les delegó la viña, se les dejó esa viña arrendada o para administrar, serán condenados y se les quita el derecho? Porque no dan un fruto digno del Señor. Yo no quiero cuestionarlo ahora, pero ¿cuántos hemos tenido dificultades, problemas personales, problemas familiares, problemas tal vez hasta económicos? Y no quiero decir que no los tengamos, pero ¿cuántos de estos problemas han sido por nuestra desobediencia a Dios? Hay problemas que son normales y todos los tenemos que enfrentar, pero muchos de esos problemas han sido por nuestra desobediencia a Dios. Y después le estamos reclamando al Señor, ¿o no? Entonces es momento en que reflexionemos. Y quiero pasar al capítulo 22, que es la parte central del tema del día de hoy. Capítulo 22, verso 1 al 14. Y voy a ir leyendo parte por parte y explicando algunas partes de este pasaje. Entonces Jesús dice en el verso 1, les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. ¿Cómo es el reino de Dios? Semejante a esto que les voy a enseñar, a esto que les voy a explicar, dice Jesús. Primero, en el verso 1 y 2, vemos que en esta gran celebración, es una fiesta especial donde hay muchos invitados. Dice, son las bodas del hijo del rey. Y estas bodas no quiere decir que somos solamente invitados o que somos la novia. Es una metáfora, es una forma figurada para hablar cómo es el reino de Dios. Porque a veces nos decimos, ¿somos los invitados o somos la novia? Somos la novia y somos los invitados al mismo tiempo. Pero lo estaba utilizando como una metáfora para decir, así tienen que entender cómo es el reino de los cielos y cómo están siendo invitados. En el verso 1 al 3, entonces vemos, o en el verso 2, dice que está hablando del reino de los cielos, que hace una fiesta a su hijo. ¿Qué significa esto? Una gran celebración. No cualquiera hace una fiesta como un rey en ese momento, o aún hoy. ¿Recuerda la fiesta que hicieron en Inglaterra por el casamiento de los príncipes? No, o sea, con lo del valor de un caballo de lo que llevaban ahí, yo me compro una casa. En serio. Con lo de un coche que usaron para ahí, construimos un templo. Tanto gasto. ¿Y quiénes fueron invitados a esa fiesta? ¿Usted? ¿O yo? No. Mucha gente veía solamente por cuando pasaban en las calles, ¿no? Pero los que fueron invitados eran personas, pues no sé si eran especiales o no, pero para los que los invitaron eran especiales. Pero algo mayor que esa fiesta es la fiesta que el Padre ha preparado con su Hijo Jesucristo y la iglesia. Y nosotros somos la novia, somos los invitados. Amén. En el verso 3, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Esa invitación es especial. Cuando usted se casa, dice, tengo solamente para invitar a 500. Ay, sí. Fuimos a una boda en Guerrero, ¿verdad, Joel? Donde los invitados fueron, ¿cuántos? 1,000. Y estaban buscando renta de vajilla y pues no encontraron. ¿Qué hicieron? Compraron la vajilla para 1,000 y ya después pusieron su negocio de renta de vajillas y mesas. Bueno, porque tenían el dinero para hacerlo, ¿no? Pero de esos 500 o 1,000, yo creo que viendo nuestros recursos empezamos a decir, estos no, los quiero mucho, pero no me alcanza. Así que cuando no lo inviten a una boda, no piense que es que no lo quieren, es que al novio no le alcanza. Entonces, si usted quiere ir, dígale, mira, los amo tanto, yo quiero ir, yo te pago para que
porque sé que no te va a alcanzar. Y es cierto, hermano. Y de esos 500 reducen y dice, él está muy lejos, no creo que pueda venir. Quítalo. Mira, ella está embarazada, no, va a ser incómodo que venga, quítala también. Y al final nos quedamos con 50 invitados. Los que podemos atender, los que son de todos los que escogimos, ¿o no? ¿Qué hizo el Señor al invitar a la boda de su hijo? Escogió a aquellos que podía invitar. En el caso del reino, no solamente son unos cuantos, todos somos invitados. Sin embargo, no todos responden a esa invitación. En el siguiente verso, entonces es un privilegio ser invitado. En el verso 3, pero en la segunda parte, ¿qué hacen los invitados con esa invitación? ¿La guardan y se olvidan? Se preparan. Pero dice en el verso 3, mas estos no quisieron venir. Vayamos pensando en la fiesta, pero vayamos pensando también en el reino y la invitación que el Señor nos hace por el Evangelio. Mas estos no quisieron venir. ¿Cuántas veces usted rechazó el llamado del Señor? 1, 2, 3. Muchas veces. ¿Cuántas veces estando aquí rechazamos la invitación del Señor? Diga, ay del hermano que no vino. Era para él esa palabra. Verso 4. Pero no queda ahí, el Señor muestra misericordia porque los ama. Volvió a enviar otros siervos, diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mis comidas, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. O sea, ya todo está listo, está preparado, están las mesas. Recuerdo que vi ahí en la televisión, creo hace tiempo, cómo habían hecho el cumpleaños para un niño y no llegó ninguno de sus amiguitos. Entonces la mamá, ¿sabe lo que hizo? Lo mismo que el Señor. Salió a invitar a todos los que quisieran ir. Fuimos a una boda en una ocasión. Joel también se debe acordar. Y en esa boda se hizo la celebración en el templo, luego la comida, y luego venía el pastel y las fotos. Y cuando nos dimos cuenta, todos se habían ido. Solamente quedaron los novios, los papás y nosotros los del grupo que íbamos a tocar. Y entonces vemos al novio que le dice a la novia, párate ahí junto al pastel y te voy a tomar la foto. No sabe lo que sentí yo, y creo que también los del grupo. Y ya hablamos con Joel y le decimos, ¿sabes qué? Vamos a quedarnos. Nosotros no somos los invitados más que a tocar, pero vamos a quedarnos. Y entonces le decimos a los novios, párense ahí junto al pastel. Y ya empezamos, que le muerda y la foto. Y empezamos a aventar al novio. Teníamos que hacer la fiesta nosotros, porque los invitados los dejaron. Qué mala onda, ¿no? Cuando el Señor nos invita y nosotros rechazamos. Y déjeme decirle que la mesa está dispuesta todos los miércoles, los viernes, los domingos, en los cursos, en los talleres, para que vengamos. Y a veces, ¿qué decimos? No hay nada. Verso 5. Después de que los vuelven a invitar, ya está todo listo. Mas ellos, sin hacer caso, como dijo el hermano Javier, se fueron unos a su labranza, otros a sus negocios. Decimos, hay cosas más importantes que esto. Recuerdo que me invitaron a una boda y estaba lejos, muy lejos. Y le digo a mi esposa, vamos a ir a la boda. Y dice, ay, está bien lejos. Aparte del gas, aparte pues arreglarse, el tiempo, el regalo. No, sí es gasto. Pero recuerdo que le dije a mi esposa, ¿sabes que dejaron de invitar a otros por invitarnos a nosotros? Y nos invitaron porque nos estiman. Y pues ahí vamos a la boda. Estaba muy lejos. No quiero decir que vaya a todas las bodas que lo invitan, pero eso está mostrando el interés de esa persona.
Y que usted le diga, me voy a mi labranza, me voy a mi trabajo, no puedo. ¿Sabes qué? Se me olvidó. Pero si esto es en el reino de los cielos, el Señor nos está invitando. ¿Sabes qué? El sacrificio de Jesús, bueno, no es tan valioso. Podrías volverlo a enviar. ¿Sabes qué? El sacrificio de Jesús creo que no es suficiente para mi salvación. Buscaré otro medio. Verso 6. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. No solamente desprecian, sino ahora se vuelven enemigos, lo rechazan totalmente. Y al oírlo el rey se enojó y enviando a su ejército destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. ¿Cuál fue su pago? Destrucción total. No solamente fue una reprensión, fueron destruidos, quemadas sus ciudades. Entonces, verso 8, vemos la razón, cómo estaba el corazón de esta persona y cómo el Señor ve, no deja de hacer las bodas se van a realizar, sí o sí. También vi una boda donde los invitados no llegaron. Y entonces, ¿qué hicieron los novios? Invitaron a todos los que pasaban por la calle, vengan a comer. Verso 8 del capítulo 22. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, no se van a detener. Mas los que fueron convidados, diga conmigo, no eran dignos. ¿Es usted digno del llamado del Señor? Él le ha tomado en cuenta, Él lo ha invitado. Usted ha rechazado tal vez el llamado del Señor, pero Él le ha vuelto a invitar y volvió a recordarle. ¿Es usted digno para responder ese llamado? Y dice entonces en el verso 9, id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos. Y cuando habla de malos y buenos, no está hablando de malos y buenos en el reino. Malos y buenos moralmente o respecto a lo que ustedes piensan que son malos y buenos. ¿Quiénes eran estos? Las rameras, los publicanos y también los fariseos y los sacerdotes. Buenos y malos en el concepto de ustedes. Y las bodas fueron llenas de convidados. Usted está aquí. Ha sido invitado. Verso 11. Primero recuerde, los primeros no eran dignos, por eso no fueron. Entonces invita a todos, buenos y malos. Pero aún estando ya en las bodas, verso 11, y entró el rey para ver a los convidados y vio ahí un hombre que no estaba vestido de boda. O sea, no tenía un vestido digno y no era la vestimenta en sí. Ese hombre había sido invitado, pero no se preparó para ir a la boda. Verso 12. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? Dos cosas. Tenían que ser dignos primeramente y segundo, tenían que ir con la vestimenta adecuada para las bodas. Mas él enmudeció. O sea, él sabía cómo tenía que ir y no lo hizo. Entonces el rey dijo a los siervos, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Volvamos unos versos anteriores. Cuando Jesús estaba hablando, los fariseos y los sacerdotes entendieron que hablaba de ellos, ¿sí o no? Entonces, cuando les habla esto, ¿entienden que habla de ellos? ¿Sí? Lo rechazaron. Pero no solamente lo rechazaron, sino esos que rechazaron no entrarán jamás en el reino, pues resisten el arrepentirse. Quieren permanecer en su pecado sin arrepentirse. Eso se llama impenitencia. O sea, ven la situación, saben que deben arrepentirse y no se arrepienten. Y aunque Jesús invita a muchos publicanos, rameras, pecadores, gentiles, gente, digamos, que no era de buena reputación entre los judíos, e invita también a todos los que oyeran. Pero como este rey, cuando los ha invitado y están en esta boda, él espera que sean dignos. Él espera que vivan adecuadamente para estar en esa celebración. Fueron invitados buenos y malos como nosotros. Fuimos invitados para estar en las bodas del rey. ¿Cómo tenemos que responder? Uno, dignamente. Y segundo, vestirnos de ropas adecuadas.
Antes habló en la higuera, dar el fruto que el Señor está pidiendo. En Apocalipsis capítulo 3, verso 14 al 22, Jesús nos va a hablar acerca, Él hablándole a la iglesia, acerca de 7 iglesias, y una de ellas es Laodicea. Pero esta iglesia es una iglesia tibia, o sea, es una iglesia que no está comprometida, no sentía necesidad de nada porque era rica, sentía que todo lo tenía, se sentía moralmente bien, pero no se daba cuenta de su condición, y por lo mismo Dios le recomienda esto. Mire, capítulo 3, voy a leer algunas partes solamente. Verso 17. Pero tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Esto decían los fariseos. No tengo necesidad de Jesús porque yo hago todo. Soy bueno, cumplo con la ley. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Qué condición tenía? No era bienaventurado, sino desventurado. Miserable, no era rico, sino era pobre. Y miserable no solamente habla de la riqueza, sino de su condición también. Era ciego, no podía ver, y estaba desnudo, no tenía que lo cubriera. Verso 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. ¿Quieres ser rico? Adquiérelo de mí para que seas rico. Y vestiduras blancas para vestirte. No es lo que te pones externamente, sino lo que yo te doy. Una vestidura, un nuevo nacimiento, una vida lavada en la sangre de Cristo, para que no se descubra tu desnudez, tu vergüenza. Y unge tus ojos con colirio para que puedas ver. Ellos no podían ver su condición. Verso 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Y entonces dice: sé pues celoso y arrepiéntete. Y en otras versiones la palabra celoso y arrepiéntete dice: sé diligente y no seas indiferente. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Dónde estaba el Señor? Tocando. No escuchaban, estaba afuera, quería entrar y no le dejaban entrar. O sea, una iglesia que se considera plena, llena, pero realmente era pobre, ciega, desnuda, desventurada. Necesitaba del Señor la verdadera riqueza, necesitaba el vestido del Señor. Además, necesitaba escuchar al Señor y que el Señor entrara a su vida. En Efesios 4, versos 19 al 32, va a hablar acerca de la vieja vida viciada por el pecado y de la nueva vida en Cristo Jesús. 2 tipos de vida, y va a manejar esta vida como 2 tipos de vestidura. Entonces, no solamente no podemos rechazar al Señor Jesús, la invitación del Señor Jesús, sino además debemos vestirnos dignamente para entrar a ese banquete o esas bodas. Y ese vestido, según Apocalipsis vimos, viene ¿de dónde? Del que adquirimos del Señor, ese vestuario. Y Pablo en Efesios nos dice acerca de esa vida. No voy a leer, usted lee todo del 19 al 32, pero yo voy a leer solamente el verso 22 en adelante. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, que es la vieja vestidura, ¿qué dice? Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. O sea, quítense esa vestidura, esa forma de vivir. Verso 23 y 24, y nos dice ahora la vestidura o forma de vivir que debemos de tener para entrar a esas bodas, la vestidura digna. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, renuévense. Verso 24, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vemos 3 verbos que se encuentran en estos versículos que acabamos de leer. 1, despójense de lo viejo. Y 2, renuévense. Y 3, vístanse ahora de Cristo. ¿Cuál era la vestidura que el Señor quería para aquellos que estaban en las bodas? Esta vestidura. Y ya después usted puede leer qué tipo de vestiduras son. Dice: vivan de esta manera, su carácter sea así, sus palabras sean así, compórtense así. Pero hoy no es el tema entrar ahí. Entonces Colosenses 3, verso 12 al 14 nos dice, solamente la primera parte, voy a leer el verso 12: vestíos pues como
escogidos de Dios. Los que van a entrar a las bodas, ¿cómo deben estar? Vestidos como escogidos de Dios, con la imagen de Cristo. Se han despojado del viejo hombre, se han renovado y se han vestido de Cristo como escogidos de Dios, como aquellos que fueron invitados y llamados. Entonces, regresando a Mateo capítulo 22, verso 14, dice: porque muchos son llamados y pocos escogidos. Y siempre pensamos, es que el Señor escogió a uno y a estos no, aunque invita a todos, no. Las vestiduras que cada uno tiene, esas son las que distinguen a los escogidos. Y no es que hoy tú vengas con playera o con saco, no, es la vida que nos hemos vestido, la vida de Cristo, una vida renovada. Muchos son llamados y pocos escogidos. Muchos son invitados. De hecho, en la versión original en griego dice: muchos son nombrados. Muchos se llaman así cristianos, se llaman hijos de Dios. Pero pocos son los elegidos. Y también en el original dice: muchos son los selectos o los dignos de ese reino. No solo es porque escuchamos la palabra de Dios, no solo es porque pensamos que estamos en el reino, sino es porque estamos dando el fruto del Señor al vestirnos con las vestiduras de Cristo. Quiero ir concluyendo con un verso y unas preguntas. Tú que estás aquí, hermano, los hermanos que me oyen también en línea, ¿han sido invitados? Todos diríamos que sí. ¿Has rechazado la invitación del Señor en alguna ocasión o sigues rechazando? Espero que digas que no. Pero el Señor, teniendo misericordia, ¿te ha vuelto a invitar? Creo que más de una ocasión diríamos que sí. ¿Qué es lo que nos hace falta? Dar el fruto al vestirnos de ropas dignas del reino. Mateo 3, cuando Juan el Bautista está predicando en el desierto, viene mucha gente a él y dice en el verso 1: en aquellos días Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué era lo que pedía? Arrepiéntanse para entrar en ese reino de los cielos. Jesús dijo: el reino de los cielos es semejante a esta boda. Pero aún siendo invitados, había uno que no estaba vestido de ropas dignas y dijo: échenle fuera. Y dice en el verso 6 que entonces eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. O sea, ¿qué había en ellos? Arrepentimiento, y se estaban renovando un carácter, una condición, una perspectiva diferente hacia el pecado. El pecado ya no debe ser mi forma de vida. El pecado no es lo que me define. Yo fui creado para vivir honrando a Dios. Fui llamado de ese pecado y el Señor ha perdonado mi pecado. Soy una nueva criatura. Verso 7. Al ver él que muchos de los fariseos y saduceos venían a su bautismo, les decía, y estos eran religiosos: generación de víbora, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Lea conmigo el verso 8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Frutos dignos de arrepentimiento. Empezamos con la higuera que no da fruto, pero a veces pensamos que el fruto es solamente predicar. El fruto es lo que hacemos externamente. No, el fruto es que nos vistamos con la nueva vida en Cristo y dejemos nuestra vida pasada. Verso 8, algunos de ellos decían: Abraham tenemos por padre. Pero al final, en el verso 10, ¿qué es lo que dice Jesús? Y ya también el hacha está puesta a la raíz de árbol. Por tanto, lea conmigo: todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Es fuerte la palabra del Señor. Pero si nosotros volvemos a Mateo capítulo 22, voy a leer del verso 9, en adelante. Y quiero que ahora nos pongamos delante del Señor personalmente. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis: a Naúm, a Eric, a usted, a todos. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entrando el rey para ver a los convidados, vio allí a un hombre que no estaba
vestido de boda. Pregunta, ¿está vestido de boda? No es en lo externo, en su corazón. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? Mas él enmudeció. Aquí no podemos ver nosotros quién está vestido de esta manera. El Señor conoce el corazón y Él sabe. Puede ser que hoy yo venga vestido con mi mejor traje y el Señor está viendo mi corazón. Puede ser que entre un indigente en este momento con harapos, pero ese hombre viene con un corazón dispuesto. ¿Quién está vestido de bodas para entrar en el reino? Esa persona. Verso 10. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Usted ha sido llamado, usted fue escogido para esta boda. Espero que usted cada día viva así. Y si no está viviendo de esta manera como escogido de Dios, vístase como escogido de Dios. Empiece hoy a vestirse de esa manera. Empiece a caminar y a vivir de esa manera. Deje que el Espíritu Santo esté obrando en usted, cambiando su vida y produciendo el fruto que el Señor quiere. Deje que cuando se acerque usted a la palabra de Dios, la palabra le confronte y no sea rebelde a esa palabra, sino usted quiera ser cada día formado a la imagen de lo que el Señor le está pidiendo. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Vamos a pedir perdón al Señor si hemos sido rebeldes, si hemos sido esos labradores que no han respondido, o aún siendo invitados, no nos comprometemos a vestirnos como escogidos de Dios. Padre, en el nombre de Jesús estamos delante de ti y pedimos primeramente perdón porque tantas veces nos has llamado, nos has requerido nuestra vida, un cambio en todo sentido, y a veces seguimos resistiéndonos. Porque la tradición, porque mi carácter, porque no quiero hacerlo, hay rebeldía, porque tantas cosas que anteponemos. Y aunque, Señor, somos invitados, a veces despreciamos ese llamado. No permita, Señor, que seamos echados fuera, sino permite que haya en nosotros un verdadero arrepentimiento, despojarnos del viejo hombre, renovarnos y vestirnos del nuevo para estar allí, dar ese fruto digno. No solamente es aquello que pensamos que es bueno darte a ti, sino aquel cambio que tú estás generando en nosotros. Padre, perdónanos y permite que tu iglesia sea esa iglesia que es invitada, que son elegidos, pero que dentro de esas bodas se visten y se comportan como esos hombres y mujeres dignos del llamado. Permite que así sea tu iglesia. Ahora bendigo a mi hermano, y si hay en alguno de nosotros ese arrepentimiento por haber pecado o fallado a ti, te pedimos perdón. Renueva nuestra vida, renueva ese pacto con nosotros, porque, Señor, cuántas veces no hemos escuchado, ahora queremos escuchar, y ayúdanos a vivir una vida en obediencia. Todo lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano. Puede tomar su lugar.